En la perspectiva lineal, sabemos que si la línea de horizonte la colocamos por debajo de la mitad de nuestro soporte, lo que más vamos a destacar es el cielo, mientras que lo hacemos por sobre la mitad, vamos a destacar más la zona de tierra. En nuestro paisaje vamos a utilizar una cuestión intermedia, pero siempre destacando más la zona de tierra. Trazamos la línea de horizonte y empezamos a trazar esas primeras curvas. Y otra cuestión lineal de perspectiva es este camino, que si lo trazamos muy vertical se nos va a parar, entre comillas, el paisaje. Tenemos que hacerlo así, horizontalizado, porque todo lo que es tierra lleva una línea horizontal. Otra de las cuestiones de la perspectiva lineal es que lo que está en un primer plano es más grande, por lo tanto el camino se va a ver más en la parte inferior que en la superior, que va a terminar tan solo en un punto. La línea de color que vamos a utilizar es de acrílico, vamos a tomar el blanco y el azul cobalto. En algunas líneas van a ver que ese azul es el ultramar, pero esto es azul cobalto y lo que puse al lado es el magenta. Son dos colores primarios. Los tres colores primarios son el azul, el rojo y el amarillo. En este caso uso un azul cobalto y un magenta. Voy a formar un color secundario mezclando al azul cobalto un poco de magenta, y ese color secundario va a ser un violeta, que puede ser un violeta más amagentado o más azulado. ¿Cómo lo vamos a saber? Mezclándolo, como estamos haciendo acá, con un poquitito de blanco, y entonces ahí vamos a ver qué tipo de color formamos. Como era muy rosado y yo lo que estoy buscando es un color lila, que es el color de sombra para las nubes, agregué un poco más de azul. ¿Por qué un color lila? Porque todos los derivados del violeta me van a dar sombra. Por otro lado, estoy haciendo un color intermedio entre el azul cobalto puro, lo voy a pastelar, voy a hacer un valor más claro, estoy incorporando otro concepto que es valor. Después de a poquito vamos a ir viendo todo lo que es la teoría de color. Esta es la paleta que vamos a utilizar y empezamos en el cielo con pinceladas de punta a punta con el azul cobalto puros, bien saturado. Saturado quiere decir eso, puro. Después vamos a continuar con el color que formamos con blanco para ir formando un degradé hasta llegar al horizonte con el color más claro, que va a ser un casi blanco, al que después vamos a ir entonando. Fíjate que las pinceladas son de punta a punta para que quede perfecto ese degradé. Y ahora sí, con el blanco bien pegadito a la línea de horizonte, esto me genera lejanía, profundidad. A esto se le llama perspectiva de color, ¿sí? Pues tomamos ese color alilado que formamos y vamos a ir incorporando en una forma errática con un pincel viejito, no de los más nuevos, y vamos a ir a partir de líneas rectas primero, después tomando el pincel de una manera muy determinada, estas formas más redondeadas en la parte superior y más rectas en la parte inferior. Con blanco, una vez que esto esté seco, con blanco vamos a ir descargando solo en algunos lugares y teniendo en cuenta del lado que viene la luz, que es del lado de la izquierda, no ponceando, sino en forma de pincelada. ¿Ves cómo estoy tomando el pincel? Apoyo y hago pinceladas erráticas de manera de generar movimiento en el cielo y que no me queden nubes estáticas que no son agradables en un paisaje. Esta es la paleta completa. Fíjate, acá le estoy agregando el amarillo y vamos a formar un segundo color
que es a un primario como el azul le agrego el amarillo y voy a formar verdes. Cantidades de verdes, los que quieras. Acá voy a formar un verde muy amarillento para continuar con la perspectiva de color que hacia el tras, hacia el horizonte, lo que voy a tener son colores claros, menos definidos. Hay menos contraste en el fondo que en el primer plano. Por lo mismo, en esta colina que está muy atrás, voy a usar un verde que tiene blanco, pero que sobre todo tiene mucho azul, del azul del cielo, el azul cobalto, para que se vaya mezclando con esa sensación de lejanía. ¿Ves? Acá le ponemos un poquito de blanco y lo importante es que esa línea no quede demasiado definida. Si la podés estirar un poquito, que no quede muy marcado, limpiando bien el pincel. ¿Ves? Acá yo estoy estirando esa línea para que no me quede algo muy marcado. Eso también contribuye a la perspectiva de color y a provocar una mayor lejanía. Sobre el lado izquierdo, que está más cerca de tu vista, de la vista del espectador, voy a utilizar un verde formado por este azul cobalto y amarillo, pero de una manera mucho más vibrante. ¿Ves que se forma un color más vibrante, más oscuro, más definido, más saturado? Te estoy dando dos términos que vas a leer o que vas a escuchar a lo largo del año, pero no te asustes, es de a poco que vamos a ir aprendiendo. Hacemos todo un plano de color, así de fácil, mira. De un lado un verde vibrante y del otro uno más apagado. El verde es un color secundario y al igual que el violeta que formamos antes. Mira la diferencia. Acá lo voy a formar, el violeta, con dos colores primarios, bien primarios, el azul ultramar, y en lugar del magenta, que también es primario, uso el otro primario que es el rojo. Fíjate la diferencia. Se forma un violeta muy oscuro, que, como te dije antes, voy a ver hasta dónde me da ese violeta, si es muy rojizo, muy azulado, mezclándolo con un poquito de blanco. Ahí estamos, fíjate. Fíjate qué distinto violeta al otro que formamos antes. Con este violeta oscuro, que es el violeta es la oscuridad de todas las cosas, teoría impresionista de color, vamos a pintar la base oscura de todo ese follaje que ves de plantitas sobre el lado izquierdo. Inclusive podemos dar las pinceladas de los pinos. Acá vamos, fíjate, un pino que está con movimiento de viento, justamente para no hacer esos paisajes muy estáticos que nos resultan un poco aburridos. Y ahí, pincelada muy suelta, fíjate que esto es un paisaje para un primer nivel, muy simple, para que te animes a pintar y sobre todo con acrílico. La pincelada direccional es muy importante. Acá fíjate que la estoy haciendo en vertical porque van a ser la base de todo ese follaje, pastitos y flores que ves en el terminado. Y también en la parte derecha sobre el primer plano, porque como te dije antes, el primer plano está dado no solo por el mayor tamaño de los objetos, sino porque hay un mayor contraste entre los colores oscuros y claros. Entonces acá al violeta le voy a ir agregando cada vez un poquito más de azul para hacer la profundidad de ese follaje solamente en el primer plano. Acá fíjate que con ese azul que tenía un poco de rojo, o sea, es casi un violeta, lo mezclo con el amarillo, bastante amarillo.
Fíjate qué verde que se forma con el azul ultramar y el amarillo. El verde es un color secundario. ¿Por qué es un color secundario? Porque es la mezcla de dos primarios, ¿sí? Entonces ahí, sobre esa oscuridad que a veces da miedo colocar, vamos dando pinceladas de luz. Esto a mí me genera volumen en el follaje. Si yo no pusiera la oscuridad debajo, no tendría volumen y me quedarían todas ramitas separadas. Así fíjate que es una cosa compacta que yo puedo ir separando a medida que le vaya agregando luz. Acá le fui agregando un poquito más de amarillo para que en el primer plano esté más claro y haya mayor contraste con la oscuridad, siendo coherente con lo que venimos hablando. Acá fíjate que el amarillo lo voy a mezclar en vez de con ultramar con el azul cobalto, y fíjate la diferencia de verde. ¿Ves? Con ultramar es un verde más seco, con el cobalto es un verde más vivo, más vibrante. Y voy a utilizar un pincel angular, estos que están cortados así como en diagonal, en bisel, y voy a generar luces pinceladas sueltas sobre los pinos y también sobre el follaje. ¿Ves? Ahí cada vez le voy a ir agregando un poquito más de amarillo para dar más luz. Y ahí ya ves. Lo interesante de todo esto es que con la luz vos no tapes todos los colores que pusiste antes. Para generar mayor contraste, como te decía en el primer plano, en la parte de atrás, en lo que sería esa base plana que hicimos, le agregué un poquito de amarillo y blanco. ¿Ves ahí? Y lo mezclo con el verde. Si a vos te cuesta mezclarlo, tomás un atomizador de agua, atomizás un poquito, así como lo estás viendo, y volvés a pasar el pincel y fíjate cómo se integra perfectamente el acrílico sin ningún otro producto que no sea el agua, gran amigo del acrílico. Sobre esto, si querés, seguís trabajando los pinos y dándole hojitas y demás. Yo acá lo que voy a hacer es iluminar. A esto se llama desaturar la sombra. No te asustes por los términos, te lo voy diciendo para que te vayas familiarizando. Desaturar la sombra significa que voy dando pequeños tonos de luz dentro de esas manchas compactas de sombra para que se vayan formando esos volúmenes de follaje que te comenté. Bueno, ves, acá estamos comenzando con la colina de amapolas. La parte de atrás es un naranja. El naranja también es un color secundario formado por amarillo y pizca de rojo. Como está atrás, siguiendo la perspectiva de color, fuimos con ese naranja apastelado con blanco. Fíjate que se fue alguna desliz de verde y queda bien. El naranja es el complementario del azul, que es el color de la colina de atrás. A medida que nos vamos acercando, vamos incrementando la cantidad de rojo en la mezcla de amarillo y rojo del naranja para ir generando manchas y pinceladas direccionales de esa colina que va en bajada hacia este camino. Todo es muy suelto y ahora vamos a comenzar con el color rojo. Este es el rojo claro de Eterna en acrílico y en óleo también se llama rojo claro de Alba y son colores bien primarios. En el rojo es un color bastante especial para tratar en teoría de color, así que yo te recomiendo que tengas esos dos colores. El rojo claro en acrílico y el en óleo, el de Alba también, rojo claro. Ahora vamos a dejar el pincel y vamos a comenzar, te voy a enseñar a hacer flores con este elemento que es la espátula. En este caso es una espátula de plástico porque estamos trabajando con acrílico. Simplemente vamos a depositar, ¿ves? Como yo te puse ahí, cantidades
abundantes de acrílico rojo. De esta manera no voy a tener que definir todas las amapolas, sino algunas. Ahora acá te muestro, ¿ves? Entonces con pincel, también con espatuladas direccionales, voy a ir formando y vas a ver un tips que es como en todas estas manchas después se genera la sensación de una flor. ¿Ves? Acá al mezclarlo con el fondo que todavía está húmedo, voy generando luces y sombras para dar sensación de volumen. Mira, ahí los pétalos de atrás, ¿sí? Y ahí los de adelante que cortan la amapola. Y ese tip es el punto de amarillo o puntitos de amarillo en el centro, que si todavía el azul está fresco va a tener algo de verde y va a hacer impacto visual en las amapolas. También con el amarillo, ahora vamos a hacer otro tipo de sensación que son esas amapolas lejanas, como te dije en el dibujo. Todo circunferencia que se aleja se transforma en una elipse. Entonces no voy a hacer redondeles, sino que voy a hacer elipses y voy a intercalar tonos de verde para simular todo un follaje que asoma en medio de las amapolas. También fíjate que con pequeños toques voy a disimular esa línea, que yo siempre te digo, las líneas no queden muy definidas, como que hay amapolas que sobresalen en todo este campo. Usando todos los colores que tenemos en la paleta, en este caso voy a usar ese violeta formado con magenta, magenta y azul cobalto, y doy pequeños toques, esas pinceladas sueltas que van a simular un campo de flores silvestres, y a su vez también con el mismo color voy a empezar a demarcar el camino, que tendría que venir todo por aquí, pero no lo vamos a hacer todo tan estructurado, sino que en esta zona, en lugar de hacer el camino, vamos a hacer más florcitas, como que están en ese primer plano, en mayor tamaño, más elevadas, y están tapando el camino que retomamos en esta zona. Y fíjate que acá la pincelada es horizontal, muy importante la pincelada horizontal para generar la tierra, que es plana, obviamente. Entonces el camino, la tierra, tiene que ser horizontal, salvo que estemos en una montaña o en una ladera como estábamos recién. Nuevamente por los complementarios, el violeta es el complementario del amarillo. Entonces vamos a poner aquí florcitas amarillas que vamos a hacer subir por todo este pino y por todo el follaje. Y vamos a definir después algunas, como en este caso, y vos vas a ver que van a aparecer como esos lirios o lilium silvestres, que en el conjunto sobre el final del video, fíjate que solo definiendo algunas flores y manchando, dando pequeños toques de esos mismos colores en otros sectores, parece todo un campo muy florido. Pincelada vertical, dos horizontales y una hacia abajo y el centro rojo. Y ahí ya tenemos una hermosa florcita. Mirá qué hermosas que quedan esas amapolas, esos pinos, todo ese campo de flores.